qué sirve el otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en nuestros transmisores, ¿sí? Tenemos dos potenciómetros, un potenciómetro que se llama 0, ¿sí? Y el otro que se llama span. Entonces, el que es el 0 me va a permitir, este potenciómetro me va a permitir poder ajustar el 0 vivo de mi instrumento, ¿no? Ya quedamos ayer que el 0 vivo de nuestro instrumento, pues simplemente es donde empiece la señal estandarizada de nuestro transmisor. Es decir, si mi señal del transmisor es de 4 a 20 miliamperes, pues obviamente el 0 vivo es 4 miliamperes. Si empieza de 1 a 5 volts, pues su 0 vivo es el 1, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el transmisor trae integrado estos potenciómetros que se conoce como 0 y eso me va a poder permitir que yo calibre el instrumento a los 4 miliamperes y el span, que ayer vimos que era el alcance, es el que me va a permitir poder ajustar el máximo valor que tiene nuestra señal estandarizada de nuestro instrumento. Es decir, en este caso, los 20 miliamperes. Si fuera de 1 a 5 volts, pues obviamente sería 5 volts para poder ajustar en este caso con el potenciómetro de span. Entonces, podemos configurar el instrumento para cualquier rango de medida dentro de los límites especificados, ¿sí? Y ayer nosotros veíamos que nuestro transmisor puede tener límites de rango, tanto superior como inferior. Y con estos potenciómetros nosotros podemos ajustar, pues obviamente, el rango calibrado de mi instrumento dentro de estos límites, ¿sale? De nuestro instrumento, ¿sí? Entonces les voy a compartir un video para que veamos cómo es que se lleva a cabo pues esta parte de la calibración de los transmisores, sobre todo los ajustes, ¿no? De 0 y span. Entonces vamos a ver aquí que aquí van a calibrar un transmisor de la marca Wika y van a utilizar pues precisamente esta parte de los potenciómetros de 0 y span. Siempre que nosotros veamos un transmisor, vamos a ver que viene identificado con la letra Z de 0 en inglés y con la S de span en inglés. ¿Vale? Hola, mi nombre es Antoni Ciurán, soy responsable de producto para transmisores de presión en instrumentos Wika. A menudo nos preguntan cómo realizar ajustes en transmisores de presión con potenciómetros. Por lo tanto, vamos a verlo a continuación. El equipo que vamos a utilizar para enseñaros cómo ajustar los potenciómetros es un transmisor de presión de Wika, modelo S10. Entonces, vean, ayer veíamos que todos nuestros transmisores siempre van a traer esta plaquita de datos y aquí nos va a estar indicando, bueno, cuál es el campo de medida que tiene. En este caso aquí lo podemos visualizar, que en este caso me dice que es de 0 a 10 bar y la señal de salida que es de 4 a 20 miliamperes y que necesitamos alimentarlo de 10 a 30 volts de corriente continua, ¿vale? Entonces, esa información es de cajón que siempre lo traen los instrumentos. Con un rango de 0 a 10 bar y una salida de 420 miliamperios. En primer lugar, es importante que sepáis cómo acceder a los potenciómetros. El primer paso es quitar el conector hembra del transmisor. En segundo lugar, quitar la junta. Posteriormente, el aro de acceso a los potenciómetros y en este momento el conector macho se tiene que quitar con mucho cuidado porque están los cables. Aquí dentro tenemos los potenciómetros de ajuste. Para realizar el ajuste de nuestro transmisor necesitamos un banco de calibración donde tengamos un equipo patrón como mínimo 3 veces más preciso que el equipo a ajustar, visualización con la señal de salida 420 y en este caso también veremos el tanto por ciento. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene el banco de calibración. Estos indicadores de presión que vemos aquí, pues simplemente estos son los instrumentos patrón. Recuerden que siempre que vayamos a calibrar un instrumento, necesitamos hacerlo con referencia a instrumentos patrón que por lo menos debe de ser
3 veces más exacto de que el instrumento que se va a calibrar. Y aquí, como él lo menciona, aquí nosotros vamos a ver la señal de salida de nuestro instrumento, que viene de 420 miliamperes, y aquí viene la señal en porcentaje de nuestra variable de proceso. Entonces, vamos a ver cómo es que lo van a calibrar. Normalmente, así como vimos nosotros en el transmisor neumático que hacía la calibración, que lo hacía a un cuarto de la escala, a mitad de la escala, a 3/4 y a la escala completa, siempre de esa manera se lleva pues la parte de calibración del instrumento, ¿no? Para ver si realmente todos los puntos de mi recta, porque acuérdense que los transmisores me van a dar una respuesta lineal. Entonces, muchas veces si nosotros nada más verificamos el inicio y el final, puede ser que los valores intermedios tengan desviaciones, es decir, que no concuerde con el valor de señal de salida que tiene el instrumento. Entonces, por eso es que se tiene que hacer en ese sentido la calibración. Aquí solamente utilizan al 0, al 100 y a la mitad de la escala. Entonces, nosotros veíamos que ahí me decía que el rango, ¿sí?, del instrumento pues es de 0 a 10 bar, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que cuando yo tenga 0 bar, ¿sí?, yo debo de tener en mi instrumento, o se va a calibrar así, que deba de haber una señal de salida de 4 miliamperes, ¿sí? Y a los 10 bars, que es al 100%, ¿sí?, pues la señal de salida que debo de tener yo en mi transmisor, pues en este caso debe de ser 20 miliamperes. Entonces, por ejemplo, aquí lo hacen a la mitad de la escala, pero pues obviamente les digo, debería de ser a 1/4, a la mitad y a 3/4, ¿no? Es decir, aquí a 1/4 pues sería 2.5 bar, ¿no? Ahí. Luego tendríamos el de 5 bar. Y por último a 7.5 bar, ¿no? Y ya habíamos visto, bueno, cómo sacar, pues obviamente, los valores en miliamperes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Axel Miranda, cuando yo tenga 2.5 bar, ¿cuánto tendría que tener yo de salida en mi transmisor? ¿Qué valor, Axel? ¿Sí me escuchas, Axel? Creo que se nos fue Axel Miranda. A ver, Cedillo Herrera, cuando yo tenga 2.5 bar, ¿cuánto va a corresponder pers? Ay, casi no te escucho, Cedillo. Apagaste tu micrófono. Sí, pero en un momento te lo ando analizando. ¿Mandé? Sería 8. 8 aquí, así es. En este caso serían los 8 miliamperes, ¿sí? Y cuando yo tenga 5 bars, ¿cuánto sería? 12. 12, así es. Y a 7.5 bars, 16. 16, ¿vale? Entonces, esos son los valores que me tiene que dar, ¿sí? Vamos a ver que aquí nada más lo va a hacer a la mitad de la escala. Entonces, cuando haya 5 bar, pues obviamente nos debe de dar de señal de salida a nuestro transmisor 12 miliamperes, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Vamos a realizar en primer lugar el ajuste de cero con el potenciómetro marcado con la
Entonces aquí va a utilizar pues obviamente el potenciómetro, que les digo, todos los transmisores traen integrados estos potenciómetros para poder hacer estos ajustes del cero vivo y la máxima señal de salida que vayamos a tener en nuestro transmisor. Entonces, ahorita está ajustando que cuando aquí nosotros podemos ver en los patrones que tengo 0 bar, entonces aquí debemos de tener 4 miliamperes y esto está en del 0 al 100% en los valores de la variable de proceso. Es decir, que cuando yo tenga 10 bar, aquí debe de ser el 100%. ¿Sí? Debe estar manejado el 100%. Vamos a realizar ahora la comprobación del fondo de escala aplicando 10 bar en el banco de presión. Entonces, vean cómo es que aquí mis patrones tengo 10 bar exactamente, pero vean la señal de salida que me está dando el transmisor, me está dando 20.413 miliamperes, entonces aquí debería de ser 20. Y de esta forma vamos a ver que con el potenciómetro de SPA va a calibrar a que exactamente sean los 20 miliamperes. De hecho, vean cómo es que si aquí el transmisor está en 20.413 miliamperes, por eso es que aquí en el porcentaje del valor de nuestra variable se está pasando ese 2.58 miliamperes porque es lo, porcentaje, que es lo que va a corresponder pues solamente a esto .413 que tengo de más. Entonces, van a ver cómo es que con el span lo ajusta. Cuando da 20 aquí vamos a tener el 100%, ¿vale? Entonces, ahí es donde estamos nosotros haciendo la calibración de nuestro transmisor. Como podemos ver, existe una desviación en la señal de salida de 20 miliamperios y tenemos que hacer un ajuste con el potenciómetro de span. Una última comprobación que podemos realizar es ver si a media escala el ajuste es correcto. Aplicando 5 bar, en este caso tendríamos 12 miliamperios. Vemos que el patrón marca 5 bar. La señal de salida del transmisor que estamos comprobando son 12 miliamperios. Consideramos este equipo ajustado. Bien, ya habéis visto cómo se realiza el ajuste de transmisores de presión con potenciómetros. Es muy importante tener los equipos adecuados. Si no los tenéis, podéis remitir los transmisores a instrumentos didácticos. ¿Vale? Entonces, es así como siempre que nosotros tengamos transmisores, siempre debemos de ver que efectivamente esos valores que tenemos de 4 a 20 miliamperes pues corresponda realmente a los valores de proceso que tengamos. Porque ahorita vimos que efectivamente nada más con tantito que se pasó, ¿sí? Ya nos está dando otros valores. Y eso va a corresponder pues obviamente a otros valores de presión, en este caso porque es un transmisor de presión. Y obviamente, pues ya, si eso nosotros lo metemos así hacia nuestros lazos de control, pues obviamente ya llevamos un error de medición, ¿no? Entonces, para eso, pues obviamente nos va a servir calibrar o ajustar, en este caso, pues nuestros valores de la señal de salida de lo que tengamos de 4 a 20 miliamperes, ¿sí? Vamos a... Profe. Mande. Yo tengo dudas sobre los valores que ahorita dieron mis compañeros. Ajá. Puso que 2.5 bar es igual a 8. Ajá. ¿Cómo sacaron ese valor? Acuérdate que lo vimos cuando hicimos bueno, por aquí vamos a anotarlo. Teníamos nosotros
el campo de medida o el rango que era de 0 a 10 bar. ¿Estamos de acuerdo? Y pues obviamente yo de ahí ya sé que 0 bar, ¿sí? Va a corresponder a 4 miliamperes. ¿Te acuerdas cuando vimos en este caso el del transmisor de presión, que teníamos de 3 a 15 PSI y veíamos igual a 1/4, a la mitad de la escala, a 3/4? Entonces, lo que teníamos que hacer, ¿sí? Para poder obtener los valores, ¿sí? Esos valores que teníamos, ¿sí? Digo, aquí son 20. Lo único que tenemos que hacer es, primero voy a sacar el span que yo tenga de mi señal del transmisor. En este caso, si tengo de 4 a 20 miliamperes, ¿cuál sería el alcance de mi instrumento? O el span, ¿cuál sería su alcance? ¿Serían 16? 16, exactamente. Entonces, ese es el alcance total que tiene el instrumento desde que inicia. Si esto nosotros lo graficáramos en una recta numérica, si yo contara del 4 al 20 cuántos espacios hay, pues hay 16, ¿no? Ese es su alcance. Entonces, esos 10, ese valor que me dio, pues ahora lo voy a dividir en cuartos, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería el valor para determinar que es un cuarto de este alcance? ¿Sería 4? Sería 4. Ok, ¿sale? Yo ya tengo que es 4, ¿sí? Sí, profe. Entonces, si mi origen es 4 miliamperes, entonces a 1/4 de mi escala, que sería 2.5 bar, ¿a cuánto va a equivaler? Pues sería 8. 8, exactamente, ¿sale? Y si yo estoy a la mitad de mi escala, que serían los 5 bar, ¿qué valor voy a tener en mi señal de miliamper? 12. 12, ¿sale? Y si estoy a 3/4, que sería en este caso los 7.5 bar, ¿sí? ¿Qué valor voy a tener? Ay, creo que apagaste tu micrófono. Ya no te escuché. En 7.5 bars, que es a 3/4, ¿cuánto va a ser mi señal de salida aquí? Sería 16 miliamperes, ¿no? Sería 16 miliamperes. Sí, profe, perdón, es que se tragó mi compu. Sí, no te apures. Entonces, ya vieron de dónde sacamos esos valores, que fueron los mismos valores que sacamos nosotros con la señal de 3 a 15 P6. ¿Vale? Si esto fuera, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo al revés. Si esto fuera, por ejemplo, que yo tuviera aquí en vez de miliamperes fuera P6, ¿sí? Entonces acá sería 15. Entonces, ¿qué valores tendría yo aquí a 1/4 de la escala? Bueno, primero, ¿cuánto sería el alcance? Ya no sería 16. ¿Cuál sería mi alcance? 12. 12, ¿sale? Entonces, estos 12, que es mi alcance, pues lo voy a dividir en cuartos. Y ahora, nada más que mi origen inicia en 3 PSI. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga 2.5 bars, ¿a cuánto va a equivaler a P6? Que es la señal estandarizada de mi transmisor. Sería 6. 6, así es. Y a 5, 9. así es. Y en 7.5, 12. 12, ¿sale? Entonces, es así como yo saco esos valores, ¿vale? Acuérdense, siempre saco de mi señal estandarizada que me dé, saco el alcance y eso lo divido en cuartos, ¿sale? Y ya nada más veo dónde inicia mi origen y voy sumando, ¿sí? Por ejemplo, pues yo ya sé que 1/4 de 12, pues es 3. Entonces, aquí como inició en 3, pues obviamente 3, que es mi 0, más 3, pues me da 6. 6 más 3 me da 9 y 9 más 3 me da 12 y los 12 más 3 me da 15. Pero esto es siempre y cuando,
¿sale? Eso tómenlo muy en cuenta, siempre y cuando mi variable inicie en 0, ¿vale? Y eso ahorita lo vamos a ver. Por ahí les dejé una tarea de que ustedes investigaran cuál es la ecuación de la recta, ¿sale? Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? Cuando mi ecuación de la recta pasa precisamente por el origen, que en este caso es 0, y cuando no está pasando por el origen. Es decir, que aquí en vez de que empiece en 0, empiece en 2, ¿sí? Ya esto no va a aplicar, ¿vale? Lo que acabamos de hacer ya no va a aplicar, ¿sí? Pero sí, ¿te queda claro, Fabiola? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, esos valores que acabamos de hacer, pues es a lo que nosotros vamos a conocer en nuestro transmisores como escalamiento, ¿sale? Y entonces, el escalamiento, pues simplemente es cualquier señal física que pueda ser medida, se puede transmitir como una señal equivalente de otra naturaleza. Es decir, ahorita nosotros veíamos de 0 a 10 bar. ¿Cuál era su equivalente en otro valor? En este caso, iba a ser de 4 a 20 miliamperes. Entonces, no importando qué variable yo tenga, por ejemplo, ahí era la variable de presión, pero si yo tuviera nivel, pues saben que nivel, las unidades pueden ser en porcentaje o pueden ser, pues en este caso, en alturas, que vendría siendo una distancia, por eso aquí viene porcentaje o metros, ¿no? Son equivalentes a mi señal estandarizada que tiene mi transmisor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la variable de temperatura, ¿sale? Entonces, escalamiento es eso, es una señal, ¿sí? Física que puede ser medida, se puede transmitir como una señal equivalente de otra naturaleza. Entonces, yo tengo aquí grados centígrados, pero su señal equivalente va a ser ahora en miliamperes, ¿sí? Entonces, la señal de salida de un transmisor es proporcional a la variable de medida. ¿Esto qué quiere decir? Tanto porcentaje que aumente el valor de mi variable de proceso, va a ser el mismo porcentaje que va a aumentar la señal de salida de mi transmisor. Entonces, si eso yo lo graficara, si hiciera una gráfica de eso, vamos a ver que la respuesta que me va a dar un transmisor siempre es lineal. Entonces, como es proporcional y en este caso su respuesta es lineal, por eso de ahí es que vamos a utilizar nosotros la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, es esto como si nosotros tuviéramos estos valores, ¿sí? Que en este caso tengo un rango de temperatura que va de 0 a 100, ¿sí? Mi señal de salida del transmisor a 0 grados centígrados corresponde a 4 miliamperes y a 100 grados centígrados va a corresponder 20 miliamperes. Si yo graficara esto, ¿sí? Vamos a ver que esta es la señal que siempre me va a dar un transmisor, ¿sí? Me va a dar siempre un transmisor. Entonces, pues esto al final del día es una recta y podemos ocupar la ecuación de la recta. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿sale? O recuerdan un poquito esta parte, que yo creo que sí, porque por ahí se los dejé de tarea, teníamos que Y, ¿sí? Que va a ser igual a M por X más B. Yo sé que M, ¿sí? Es la pendiente. Entonces, en mi instrumento, ¿qué va a ser la pendiente o a qué va a equivaler el valor de la pendiente? ¿Sí? Para este caso, M, que es mi pendiente, va a ser igual a la diferencia de Y entre la diferencia que yo tenga en X, ¿sí? Entonces, como me están hablando de diferencias de los valores que yo tenga aquí en X, ¿sí? Que va de 4 a 20 miliamperes y en este caso que va de 0 a 100, pues si es una diferencia, nosotros a esos valores límites que tenemos, pues obviamente lo conocemos nosotros como span, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, ayer veíamos esa parte, ¿no? Entonces, es que me estorba ya lo voy a poner. Entonces, tengo esto, si mi señal de salida es de 4 a 20 miliamperes, el span, pues obviamente es 16. Y aquí, por ejemplo, en este ejercicio me dice que el rango que yo tengo es de 0 a 120 P6. Entonces, el span de 0 a 120 es
120. Y B, ¿sí? B que yo tengo aquí, me dice que es la intersección con el eje vertical de Y. En este caso, si yo veo la gráfica, voy a ver que la recta cuando intersecta con X y en este caso con Y, pues mi valor es de 4. En este caso, 4 miliamperes. Ahí está intersectando. Entonces, yo ya sé que en este caso, B va a valer 4, ¿sí? Y X, que es la que yo, es la que va a estar variando, ¿sí? Ese es mi valor de la variable de proceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, bueno, me dice aquí que tengo un rango de 0 a 120 PSI y tengo una salida de 4 a 20 miliamperes. Entonces, si yo les pidiera, por ejemplo, cuando yo tenga, no sé, 87 PSI, ¿sí? ¿Cuánto debe de equivaler a miliamperes? Entonces, a ver, sustituyan ustedes los valores. ¿Cuánto les da? $15.6. 15.6 miliamperes. ¿Estamos todos de acuerdo con ese resultado? Digo, yo no lo estoy haciendo, nada más se me ocurrió ese valor. Y de hecho, si yo comprobara lo que acabamos de ver, ¿sí? Ahorita lo que acabamos de ver, a la mitad de la escala, ¿sí? Que en este caso son 60, ¿sí? 60 PSI. Si yo aplico esa fórmula, ¿cuánto me tiene que dar en miliamperes? $12 miliamperes. Nos tiene que dar 12 miliamperes. A ver, compruébenlo con la fórmula. Sí, maestra, sí da 12. 12 miliamperes, ¿sale? Sí, entonces, si yo lo hiciera a 3/4, pues obviamente, ¿cuánto me tendría que dar? Si aquí fuera 90. Ya porque yo ya lo sé, ya sabemos nosotros ahorita sacarlo rápido, pero ustedes compruébenlo. Me tiene que dar aquí los 16. Entonces, vean cómo es que para sacar estos valores, pues simplemente voy a utilizar la ecuación de la recta, ¿sí? Nunca utilizo regla de 3, ¿sale? Porque muchos por ahí dicen, ay, pues una regla de 3. No se hace así el escalamiento en los transmisores. ¿Por qué? Porque su respuesta es lineal y entonces eso me lleva a utilizar la ecuación de la recta, ¿sale? Pero ojo, esta fórmula la utilizamos cuando inicia nuestra variable en 0, ¿sale? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos o que estamos viendo acá nuestra recta, bueno, nuestra gráfica, aquí está pasando por el origen, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no pasa por el origen? Es decir, que en vez de iniciar aquí en 0, iniciara en 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la recta? ¿Quién me dice? Voy a borrar estas. ¿Qué va a pasar ahí con la ecuación de mi recta? A ver, Dante, ¿qué pasa allí? Se los dejé de tarea, ¿eh? Dante Sandoval, ¿qué pasa entonces ahí con mi ecuación ahora de la recta? Que ahora en vez de iniciar en 0, bueno, voy a ponerle en 20, ¿no? Para ver aquí la gráfica. Voy a poner aquí el punto. Que ahora cuando yo tenga, ¿cómo se dice?
20 grados centígrados equivale a 4 miliamperes. ¿Qué va a pasar con mi gráfica, Dante? Dante ya se nos fue de vacaciones. Moisés Vega, ¿qué va a pasar entonces con esta parte? Ahora, ¿cómo quedaría mi gráfica? Ah, ya apagaste tu micrófono, Moisés. Va a cambiar la pendiente, ¿no? Bueno, creo que los valores van a ser ya diferentes y vamos a tener que hacer otra operación. Así es. ¿Y qué operación es lo que tendríamos que hacer en este caso para nuestra ecuación de la recta? Porque entonces ahí ya, pues, si ustedes observan, ya no va a estar pasando por el origen, ¿sí? Sino ahora, ¿qué va a pasar con mi recta? Pues va a haber un corrimiento, ya sea hacia la derecha, ¿sí? O hacia la izquierda, ¿no? Porque puede ser hacia acá abajo o puede ser hacia acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí en la ecuación? ¿Quién se hizo su tarea? Les dije, investiguen las dos, cuándo pasa por el origen y cuándo no pasa por el origen. Se supone que se le va a sumar, ¿no, profe? Se le va a sumar o se le va a restar dependiendo hacia dónde se mueva nuestra gráfica, ¿no? Una constante, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con nuestra ecuación de la recta. Entonces, ahora yo lo que tengo que agregar, pues obviamente aquí en mi fórmula, esto es cuando pasa por el origen. Cuando ya no pasa por el origen, pues obviamente, ¿quién es el que se va a estar afectado? Si veíamos aquí teníamos el punto, pues corre ahora sobre X, ¿sale? Entonces, a X tengo que restarle, ¿sí? En este caso, una constante, ¿vale? Entonces, mi ecuación de la recta, ¿sí? Ahora cuando ya no pasa por el origen, ¿sí? Pues va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Va a quedar así. Primero pasaba aquí por el origen, ya no pasa por el origen, ¿sí? Ya no inicia en el origen, y entonces ahora yo voy a tener este corrimiento, ¿sale? Entonces, la función de X, ¿sí? Lo que tengo que hacerle en este caso es restarle una constante. ¿Cuál va a ser esa constante? Esa constante va a equivaler al valor de la variable de proceso que yo tenga, ¿sale? Todo lo demás se conserva exactamente igual, ¿sale? Lo único que voy a hacer es ahora restarle, ¿sí? Ese valor con que tenemos el límite inferior, ¿sí? De nuestra variable de proceso. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, un transmisor de temperatura, rango de 50 a 250 grados centígrados, ese es el rango del transmisor, ¿sale? Y me dice que tiene una señal de salida de 4 a 20 miliamperes y que está midiendo 120 grados centígrados en una tubería de proceso. ¿Cuál es el valor en miliamperes transmitido por el instrumento? ¿Cuál sería aquí el valor? A ver, hagan la operación y me dicen. Déjenle paso a la otra para que ustedes vayan sustituyendo, pues obviamente, los datos, ¿no? Señal de salida, 4 a 20 miliamperes. Nuestro rango es de 50 a 250 grados centígrados. Y en este caso, por ejemplo, LRB, ¿cuánto va a equivaler? A ver, Molina Márquez, ¿cuánto equivale LRB? ¿Cuál va a ser el valor de LRB? Molina Márquez. Luis. Luis también se fue. Samuel. Corcho. ¿Es Corcho? Corchado, perdón. Samuel Corchado. Sí, profesora. ¿Cuál sería mi valor aquí de LRB? Eso lo vimos ayer. ¿Vale?
Ese concepto ayer lo vimos. ¿No es 120, profesora? No, no es 120. ¿Por ahí quién habló? Yo. ¿Cuánto equivale LRB? Ay, no te escucho. 50. ¿Cuánto? 50. 50, ¿sale? Acuérdense que LRB, ¿sí? Es el valor o el límite del valor de nuestro rango, el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Pues 50, ¿sale? Eso es LRB, ¿sale? Y entonces aquí ya mi span de señal de salida, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? A ver, Ángel, tu Valcaín, ¿cuánto va a ser el span de señal de salida? 16 miliamperes. No, porque esa es la... Ah, sí, perdón. Sí, ahí son 16, ¿sale? Miliamperes. ¿Y cuál sería el span del instrumento? A ver, ¿quién me dice? 200. 200, ¿sale? ¿Y el cero vivo de la señal de mi instrumento, cuál sería el cero vivo? 4. 4 miliamperes, ¿sale? Entonces, lo único que voy a hacer son sustituir, pues ya tengo todos los datos, ¿no? Span de señal de salida, aquí serían 16, ¿no? El span del instrumento son 200. Por el PV es el valor que ya nos están dando. En este caso, PV, ¿cuánto vale? 120, ¿sale? Menos LRB, que son 50, más el cero vivo de la señal de salida, que en este es 4. Entonces, ¿qué valor les da? 9.6. 9.6, ¿qué? Miliamperes. Miliamperes, ¿sale? Entonces, es así como tenemos que aplicar nosotros, pues ahora nuestra fórmula de la ecuación de la recta cuando no inicia en el origen, es decir, cuando el valor, ¿sí? De mi proceso no inicia en 0, ¿sale? Entonces, si no inicia en 0, ¿sí? No podemos sacar, ¿sale? Como ahorita nosotros lo veíamos, ¿no? Si es de 3 a 15 P6, pues ya sé que es 3, 6, 9, 12 y 15, ¿no? O de 4 a 20 veíamos que era 4, 8, 12, 16 y 20. No lo podemos sacar así porque ya no está pasando por el origen el valor de nuestra señal de proceso, ¿sí? ¿Queda claro esta parte? Y entonces, pues, esta es la fórmula para convertir de cuando me dan el valor de la variable de proceso a miliamperes, pero lo podemos hacer al revés, que me estén dando ahora los miliamperes, cuánto equivale a la variable de proceso, ¿sí? Lo único que vamos a hacer, pues simplemente es despejar de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra fórmula, pues PV, y nos queda de esta forma, ¿sale? Y esta fórmula la vamos a aplicar para cualquier transmisor, no importando si su señal pues es de 3 a 15 PSI, si es de 1 a 5 volts, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más lo único que vamos a cambiar pues son estos valores de 16 y de 4. Por ejemplo, si yo tuviera Cindy, en este caso, la señal de salida de mi transmisor de 3 a 15 PSI, aquí en vez de ser 16, ¿qué valor sería, Cindy? ¿Me puedes repetir otra vez que no entendí? Sí, si ahora mi señal no es de 4 a 20 miliamperes, sino es de 3 a 15 PSI, ¿qué valor voy a tener aquí? En vez de 16, ¿qué valor voy a tener aquí, Cindy? Sería 15. ¿Sería qué?
15, ¿Por qué 15? porque sería el valor, bueno, el máximo. No, Sería 12, ¿no, profe? sería 12, Cindy. Ah, ok. Porque mira, recuerda, acá en la ecuación, ¿sí? Decíamos que delta Y, ¿sí? Iba a equivaler a, ahí deja quito esto, va a equivaler al span de nuestro instrumento, ¿sale? Equivale al span. Entonces, si Cindy, yo tengo de 3 a 15, ¿cuál es el span de esos valores? De ese rango. ¿Cuál sería aquí ahora el span? Oh, sí, 12, sí. 12. Y aquí en vez de valer 4, ¿cuánto va a valer? Sería, uy, ¿Cuál sería mi cero vivo? Yo tengo esta señal de 3 a 15 PSI. Aquí lo que voy a poner es el cero vivo de mi señal. Entonces, ¿cuál es mi cero vivo, Cindy? ¿el 1? No, estoy con la señal de 3 a 15 PSI. Mi cero vivo, ¿dónde inicia, Cindy? Ah, en el 3. En el 3. Entonces, ¿aquí qué valor voy Sí. a tener? En vez de 4, ¿qué va a ser? 3. 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué valores me quedan aquí? Aquí en vez de ser 16, ¿qué valor me queda, Cindy? 12. Y acá, en vez de 3. 4, 3. A ver, ahora, si yo tengo esta señal estandarizada de 1 a 5 volts, ¿qué valores voy a tener aquí, Cindy? En vez de 16, ¿qué valor va a ser aquí? 12. No, ahora mi señal es de 1 a 5 volts. En vez de ser Entonces 16, ¿aquí qué valor va a ser? sería 4. 4. Y aquí, en vez de ser 4, ¿qué sería? 12. ¿Cuál? 12. ¿Por qué 12, Cindy? Ah, no, 3, perdón, 3. No, ¿por qué 3? Pues, ¿Cuál es mi señal estandarizada que estoy manejando, Cindy? de 3 a 15. No, estoy ahorita con esta, de 1 a 5 volts. Pues, Entonces, ¿aquí cuánto equivale? En vez de ser 16, si estoy con esta señal de 1 a 5 volts, ¿aquí cuánto vale? ¿Qué valor voy a tener aquí en vez de 16? Ahí sería 4. 4. Y aquí en vez de ser 4, ¿cuál va a ser el valor? 12. No, ¿por qué? ¿Por qué 12? Haz de cuenta que no existe el de 3 a 15 no existe. Estamos ahorita con la señal de 1 a 5 volts. Pues sería igual 4, ¿no, maestra? ¿Por qué 4? O sería, porque es Vamos el mayor menos el menor, ¿no? Pero mira, vamos a regresarnos acá a la ecuación de la recta, ¿no? Sí. Decíamos que la pendiente, que son estos valores que estamos sacando, es el span, ¿sale? Esto ya no tenemos duda. Pero B, ¿sí? Ahora B va a ser en este caso, B siempre va a equivaler en nuestra ecuación el cero vivo de nuestro instrumento, ¿sale? B siempre va a ser el cero vivo de nuestro instrumento. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Señal estandarizada de mi transmisor que me da de 1 a 5 volts, ¿cuál va a ser el cero vivo aquí? De 1, entonces. 1.
¿Sale? Entonces, ¿qué valores tengo? Aquí voy a tener 4 y aquí voy a tener un 1. ¿Sí, Cindy? Sí, sí, ya entendí, es que como que Sí, necesito que esto les quede, pero súper claro, porque no solamente vamos a utilizar el escalamiento en los transmisores, lo vamos a ocupar muchísimo cuando nosotros estemos con válvulas de control, ¿sale? Entonces, si yo no entiendo esto, ¿sí? Cuando llegue a válvulas de control, pues ya hasta se me olvidó y no me voy a acordar. Y necesitamos, en válvulas de control, por ejemplo, en transmisores, pues es muy fácil sacar los valores. Pero cuando estemos en válvulas de control, vamos a ver que la complejidad de sacar ciertos datos, mucho se basa en el escalamiento. Entonces, sí necesito que ustedes, pues, esto, ahora sí que lo manejen al derecho y al revés, porque acá afuera, pues, es muy utilizado, ¿no? Entonces, recuerden, lo único que yo tengo es la ecuación de la recta, y en la ecuación de la recta, la pendiente siempre van a ser los alcances. ¿Cuáles son esos alcances? El alcance que tenga yo del instrumento y el alcance que yo tenga del proceso, ¿sí? Y en este caso, X, pues es lo que va a equivaler a la variable de proceso, pero cuando ya no va a iniciar en 0, ¿sí? Nuestra variable de proceso, tengo que agregarle esa constante, más bien tengo que restarle esa constante. ¿Cuál va a ser esa constante? Pues el límite inferior de mi campo de medida, ¿sale? Más B, siempre para nosotros va a ser el cero vivo de nuestro instrumento, ¿sí? Entonces, yo conociendo esto, lo único que voy a hacer es, bueno, ¿cuál es la señal estandarizada que tiene mi instrumento? Y nada más voy a sustituir, pues obviamente, esos valores, ¿no? Y obviamente, pues ya nos quedarían de esta manera, que es lo que acabamos de hacer. Si mi señal es de 4 a 20 miliamperes, voy a modificar nada más esta parte, 16,4. Si es de 1 a 5, 4 y 1. Y si es de 3 a 15, pues me quedaría 12 y 3, ¿vale? Entonces, nada más. Y el RB desaparece cuando mi variable pues no inicia en 0. Si no inicia en 0, pues tengo que poner esa diferencia, ¿vale? ¿Queda claro, jóvenes? Chicas, ¿quedan claro? ¿Alguna duda? no, maestra, gracias. ¿Vale? Ok, entonces, eso es lo que nosotros llamamos el escalamiento a nuestros transmisores. Y de tarea, les voy a dejar que ustedes investiguen, ¿sí? Hay algo que nosotros habíamos visto aquí, que nosotros tenemos los límites de rango inferior y límites de rango superior de nuestro instrumento, ¿sí? Que en este caso es LR y URL. Y acuérdense que estos límites máximos y mínimos que tenemos, nosotros podemos calibrar en cualquier parte, ¿sí? Nuestro transmisor o nuestra señal de salida que vayamos a tener. Ese es nuestro rango calibrado. Entonces, vamos a encontrar una peculiaridad o digamos cierta excepción cuando nosotros estemos manejando transmisores de flujo. Entonces, necesito que ustedes me investiguen qué significa rangeabilidad, o más bien, no qué significa, qué es la rangeabilidad en los instrumentos, ¿sale? Esto está muy asociado siempre con la variable de flujo, ¿no? Y si lo quieren investigar en inglés, pues obviamente se conoce como el torque down. ¿Vale? Entonces, de tarea, investiguen qué es rangeabilidad de nuestros instrumentos, ¿vale? ¿Y por qué lo voy a tener que estar utilizando? ¿Sí? Estos rangos que nosotros vemos, más bien este rango calibrado que vamos a ver, cuando nosotros tengamos transmisores para la variable de flujo, necesitamos forzosamente verificar la rangeabilidad que trae el instrumento, ¿sí? Pero ustedes me van a decir por qué. ¿Por qué tenemos que verificarlo? ¿Por qué tiene que ver con esta parte del rango calibrado? ¿Vale? Entonces, ¿duda con su tarea? ¿Duda con lo que tienen que hacer? No, profesora. ¿No? Ok, entonces, investíguenlo
Y si no tienen más dudas, jóvenes, pues nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que pasen un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Cuídense.